Hola chicos, el día de hoy vamos a tratar un nuevo tema de física. Quien te habla es el profesor Henry Niken y esta clase va dedicada a mis estudiantes de segundo de secundaria. En esta ocasión hablaremos del tema 3 y tema 4 que corresponde a mecánica de fluidos 3 y mecánica de fluidos 4, en donde desarrollaremos la presión atmosférica, la medición de la presión atmosférica, cómo varía esta presión. Hablaremos finalmente del principio de Arquímedes. Dicho esto, vamos a empezar. Primero tenemos que hablar acerca de la presión atmosférica. Y bueno, esta presión atmosférica surge de una duda que tenían muchos pensadores en la época antigua, en las que se preguntaban si el aire pesaba o el aire no pesa. Y algunos decían que no, porque simplemente mueves tu mano y dices, no, no pesa. Esto de repente porque uno ya desde que nace está inmerso dentro de una piscina de aire. Pero en realidad, jóvenes, el aire sí pesa. Y aquí tenemos una torre de todo este aire. Entonces, ¿qué viene a ser la presión atmosférica? La presión atmosférica es la presión que ejerce el aire, el peso del aire, que rodea a la superficie terrestre. También se dice que es el peso por unidad de superficie que ejerce el aire sobre todos los cuerpos situados en la atmósfera. Y de repente dices, no, profe, es mentira porque yo no siento ninguna presión, ¿no? Yo no siento que nada me esté presionando, nada más, no siento nada de presión. Hay un buen experimento que hace referencia a que puedas saber que en realidad sí existe una presión llamada presión atmosférica. Vamos a visualizar este video, no importa si no está, si no se escucha, no te preocupes que yo te lo voy a ir comentando, ¿no? Yo te voy a ir comentando qué es lo que ocurre, lo que el niño va a ir haciendo. No te preocupes si no se escucha. No es imprescindible, además dura 1 minuto y medio nada más. Bien, este niño va a hacer un experimento en donde va a hacer el experimento, se llama el agua que no cae. Está explicando que va a voltear un vaso y el vaso no se va a caer el agua que contiene. Ahí a continuación tiene un vaso de cristal, una carta y también agua. Muy bien, llena el vaso. Voltea el vaso. Como pudiste observar, el agua no se cae, ¿no? Lo vamos a ubicar justamente en ese momento en el que el niño saca la mano de allí y esa carta no cae, el agua no se sale chorreándose de ese punto. Ahora, ¿a qué se debe esto, no? ¿A qué se debe que el niño pueda sacar la mano manteniendo la carta allí sin necesidad, pues, de que haya nada que lo presione? No le ha pegado, no le ha echado goma, no lo ha tapado con una taparrosca. ¿A qué se debe eso? Bueno, esto se debe a justamente lo que estamos hablando el día de hoy. Estamos hablando de la presión atmosférica. Aquí, la presión que ejerce el aire que se encuentra aquí, se está ejerciendo en todas las direcciones, en todas las direcciones. La presión del aire está así, en todas las direcciones. A él, por ejemplo, lo está presionando el aire, pero él no se percata. Y también aquí es lo más importante, también el aire está presionando a esta carta. Aquí lo está presionando a esta cartita que está acá. El aire que se encuentra aquí, se encuentra en todas las direcciones apuntando y está presionando de esta forma.
Esa presión entonces que ejerce el aire está sosteniendo la carta. Y para poder vencer a la presión hidrostática, tendríamos que ejercer o tendríamos que utilizar un vaso de unos 8 metros de altura para poder vencer a la presión atmosférica, que es bastante grande. Muy bien, dicho esto, entonces, esta experiencia de al tapar un vaso con agua, con un papel, o como decía ahí en una carta, y colocarlo de cabeza, el agua no cae. ¿Por qué no cae? Porque la presión atmosférica lo sostiene. Ahora, ¿a quién se le ocurrió la idea de medir, por ejemplo, la presión atmosférica? Fue ideado por Evangelista Torricelli. Este italiano pudo establecer, ¿no? Fue un alumno de Galileo Galilei y demostró que podía tener un recipiente sin contenido. Al extraer el aire, ¿no? Se pudo dar cuenta que podía elevarse una torre de mercurio, que ahora lo vamos a ver con mayor detalle. Pero se le recuerda mucho a Evangelista Torricelli por, aparte de medir la presión atmosférica con mucha precisión, también sus grandes aportes en la geometría que fueron determinantes para el desarrollo del cálculo integral. ¿En qué consiste el experimento que está haciendo en este momento? El recipiente que se encuentra abajo es una tina de mercurio. Y este tubito que está colocando sobre él, inicialmente ha estado sin aire. Entonces, cuando lo que hace allí es darle la vuelta al tubito, incrustarlo dentro de este mercurio, el mercurio se va a elevar hasta cierto punto. Vamos a ver mejor con el siguiente gráfico de qué se trata. Mira, esta figura muestra la experiencia de Evangelista Torricelli. Se observa que la columna de mercurio va a adquirir una altura de 76 centímetros, que no es mucho. Mira, si una regla de 30 centímetros es más o menos así, ¿no? O mejor para que se vea algo así, 30 centímetros. Si esos 30 centímetros, el doble será 60, con un poquito más ya tiene 70, casi 76 centímetros. Esta fue la altura que logró conseguir esta torre de mercurio sobre el punto B, ¿no? El punto B. Esta torre de mercurio es como si la presión atmosférica, mira, fíjate aquí, está presionando al mercurio, el mercurio hace presión al tubito y el tubito comienza a elevar su medida. Entonces, en este caso, la columna de mercurio, ¿no? Comienza a subir hasta que ambos puntos, el punto A y el punto B, van a tener la misma presión. Entonces, la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. La presión en el punto A sería una presión hidrostática, porque tenemos la densidad, la gravedad y la altura. Y la presión en el punto B viene a ser la presión que ejerce toda la columna de aire que se encuentra en la parte superior. Entonces, aquí tenemos esta igualdad y de donde se pudo deducir que la presión atmosférica tiene un valor muy próximo de 101.300 pascales. Pero bueno, para fines prácticos se redondea a 100.000 pascales, o que es el equivalente a decir 100 kilopascales, ¿no? Esto viene a ser cómo se midió la presión atmosférica. Ahora, la presión atmosférica varía de acuerdo a la ciudad o región donde te encuentres. Si nos ubicamos en la parte baja, digamos en la costa, o también conocido como el nivel del mar, a eso se le conoce como una atmósfera completa. Pero si viajamos a la altura, por ejemplo, a 1.500 metros sobre el nivel del mar, ahí entonces la presión atmosférica disminuye a 0,83 atmósferas, por ejemplo. Entonces se dice que la presión atmosférica va a depender de dónde te encuentres situado. A mayor altitud, mientras tú vas viendo más arriba, habrá menor presión. ¿Por qué? Porque hay menor cantidad de aire que se encuentra sobre ti. Por eso que hay menor presión. Bien, eso vendría a ser entonces cómo varía la presión en función del lugar donde te encuentras.
Ahora, la presión, jóvenes, actúa en todas las direcciones. Por ejemplo, si yo tengo una lata de gaseosa, una lata de aceite abierta, esa lata no se comprime, sino que simplemente mantiene la forma. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica está actuando por adentro y por afuera, por ambos lados. Y por eso es que la presión atmosférica quedaría así como se muestra en la imagen. Pero ¿qué pasaría si en lugar de tenerlo de esta forma, dentro de la lata, coloco el vacío? Si, es decir, les traigo todo el aire. Si les traigo todo el aire, lo que va a ocurrir es que la lata se va a comprimir. ¿Por qué? ¿Quién lo va a comprimir? La presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirte con estos dibujos es que la presión atmosférica actúa en todas las direcciones, ¿ya? En todas las direcciones. Y si hablamos del vacío, pues ahí vamos a tener una presión, una lata chancada. Bueno, y eso es todo lo que te tengo que decir acerca de la presión atmosférica. Ahora hablaremos de Arquímedes y del principio que él pudo establecer. Arquímedes es una persona a quien se le atribuyen diferentes experimentos, ¿no? Es un matemático, geómetra, nacido en Siracusa, quien estableció el recordado principio de Arquímedes, ¿no? Ahí se muestra una imagen de cómo era él, ¿no? La espiral de Arquímedes y otros aportes a la matemática y a las geometrías es por lo que se le es recordado. Bien, ¿qué ocurre con Arquímedes? Arquímedes estableció un principio que lo vamos a explicar de la siguiente manera. El principio dice lo siguiente. Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, imagínate una pelota que lo zambulles en el fluido, este fluido le va a ejercer una fuerza a la que vamos a llamar empuje hacia arriba, sobre el cuerpo, que será igual al peso del líquido desplazado por el cuerpo. Profe, no lo entiendo. Mira, más o menos de esta forma. Imaginemos que yo voy a estar a punto de hacer entrar esta esfera en este líquido y lo voy a hacer lentamente. Bajo un poquito esta parte, ¿no? Lo bajo un poco y ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando esta esfera se encuentre dentro del líquido, va a comenzar aparentemente a pesar menos. ¿A qué se debe? Se debe a que todo líquido que se encuentra dentro de un fluido va a experimentar una fuerza que se llama empuje. Y si aquí tenemos, digamos, el peso, bueno, una manera de determinarlo sería el peso real restado del peso aparente. Aquí se puede visualizar más o menos cómo se hizo el experimento. Se colocó un cuerpo que iba a ir ingresando en un líquido. El volumen de este cuerpo que iba ingresando iba desbordando, digamos, el recipiente hasta que se llenaba y se descubrió que este volumen equivale al volumen del líquido desalojado. Ahora, también te invito a que investigues por tu cuenta de a qué se refiere, por ejemplo, el origen de la palabra eureka. Te voy a dejar a ti para que investigues, para que tú mismo sepas un poquito de qué se trata esta palabrita eureka. Muy bien. Y bueno, la flotabilidad de los cuerpos. ¿En qué consiste esta flotabilidad? Que los cuerpos que se encuentran dentro de un fluido puede ser de que, uno, se desciendan y se hundan. Dos, puede ocurrir que el objeto se mantiene a flote o entre aguas. Disculpa, entre aguas. ¿Eso qué significa? Que ni se va a hundir ni va a salir a flote. Esto es cuando sus densidades son de igual medida. Y también puede ocurrir que si tú sueltas, por ejemplo, la madera o un globo dentro de un fluido, este va a salir y se dice que sale a flote. Eso sería cuando la densidad de este cuerpo es menor que la densidad del líquido. Ahora, voy a escribir por aquí
hay una formulita matemática que quiero compartirte que nos va a ayudar a la resolución de los ejercicios. Por ejemplo, por acá tenemos lo siguiente. Cuando este cuerpo se encuentre sumergido sobre un líquido o en un fluido, va a experimentar una fuerza que nosotros vamos a reconocer con el nombre de empuje. Esta fuerza que está acá se le llama empuje. Y el empuje matemáticamente se va a expresar de esta manera. Va a ser igual a la densidad del líquido, multiplicado por el valor de la aceleración de la gravedad, pero multiplicado por el volumen sumergido. Esta es la formulita que vamos a emplear también en la resolución de ejercicios. Porque se parece mucho a la fórmula de la presión hidrostática. Bueno, sí, ¿no? ¿Te acuerdas? Densidad, gravedad y altura. En este caso será densidad, gravedad y el volumen del cuerpo que se encuentra sumergido. ¿Listo? Muy bien, entonces, muchachos, esto sería lo que te quería compartir sobre el principio de Arquímedes y también lo que hemos visto inicialmente, que viene a ser la medida de la presión atmosférica. Muy agradecido por tu atención. Conmigo sería pues en la resolución de los ejercicios nos vamos a encontrar. Ya sabes que si hay algo que no te ha quedado claro, algo que te ha parecido interesante, lo puedes hacer durante el desarrollo de la clase. Muy bien, muchachos, aquí nos estaríamos quedando. Vamos al cuaderno de trabajo para resolver los ejercicios. Hasta pronto, nos vemos.